A nombre de Multilibros, EGM y Sambors, sean ustedes bienvenidos al lanzamiento del libro El Emprendedor Inteligente, tu guía paso a paso para crear un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso. Escrito en coautoría por César Quintero y Víctor Hugo Manzanilla, cofundador de Emprendedor Role Model, un modelo comprobado de ayuda a los emprendedores a crecer y escalar sus negocios a través de una metodología, herramientas prácticas que generan orden, momentum y resultados de negocio. Adicionalmente, Víctor Hugo es miembro de la Junta Directiva de Microsoft Inc. y es autor de 2 libros bestsellers: Despierta tu héroe interior y Tu momento es ahora. Es conferencista con 15 años de experiencia como ejecutivo de Procter & Gamble y Office Depot. Escribe sobre sus aprendizajes de liderazgo y negocio en su página de internet, plataforma visitada por más de 1 millón de personas cada año, y enseña sobre emprendimiento y negocios en el método egm.com. Bueno, aquí lo tenemos el honor de tenerlo este día. Su expertise con Manuel Sotomayor, mejor conocido como Chat. Es licenciado en Administración de Negocios con una maestría en Sustentabilidad y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Estuvo por 10 años como primer lugar nacional, múltiple medallista internacional, representando a México en diversos eventos internacionales, Juegos Centroamericanos, Mundiales y Universidades Mundiales. Toda su experiencia, y bueno, que no lo conoce, está en su bestseller Mentalidad de Tiburón, las 13 leyes que liberan la potencia de tu mente. Pues aquí los tenemos. Bueno, antes de empezar aquí esta plática, en Multilibros queremos agradecer a las licenciadas Vicky Fernández y Verónica Alvarado, al licenciado Ernesto Gallegos de Sambors, al igual que los gerentes de esta sucursal, Eduardo García y Gabriel Benítez, y a Juan Mora, que es del área de marketing. Sin más preámbulo, los dejo con ustedes, con estos dos grandes emprendedores y también expertos en el crecimiento personal. ¡Bravo, bravo! Muy bien, pues bueno, voy a permitirme tomar la palabra. Creo que el estar aquí con Víctor Hugo, pues es un honor. Es un honor porque, pues bueno, gente que se dedique a formar más emprendedores. Créanme que si de por sí ser emprendedor es algo difícil, ahora tener esa misión de formar, pues creo que todavía es un poco más compleja, ¿no? Pero agradecerles la invitación, Víctor Hugo, a Polito, a Multilibros. Le tenemos muchísimo cariño a la editorial y creo que, ya después de haber leído este libro, sé que va a ser un exitazo. Entonces, el compartir hoy la mesa aquí con Víctor Hugo, para mí es un honor, y pues espero que disfruten parte de lo que vamos a platicar ahorita, que pues literalmente vamos a echar un cafecito o una agüita platicando sobre este librazo que, pues bueno, es El Emprendedor Inteligente, ¿no? Entonces, Víctor Hugo, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y por permitirme acompañarte en este lanzamiento, que sé lo que es estar en tu lanzamiento de tu libro, ¿no? Es como otro hijo, ¿no? Totalmente. Manuel, mil gracias, es un honor que estés aquí. De verdad que para mí me honra estar al lado tuyo. Hoy cuando en la mañana cuando conocí a Polo me regaló tu libro. Y entonces empecé a obviarlo ahí. De hecho, cuando veníamos aquí en el taxi, venía leyendo cada una de las páginas y de verdad que me atrapó. Y leí bastante en el poquito tiempo que tenía, y de verdad que tiene una historia muy inspiradora. Y creo que estamos muy alineados en la manera que pensamos, así que me honra estar aquí contigo. No, muchas gracias, al contrario. Y pues sí, justamente como lo menciona Víctor Hugo, yo creo que cuando Polito, el dueño de Multilibros, me hizo la invitación, fíjense que empecé a ver, y justamente esto que comenta Víctor Hugo, el compaginar con eso, ¿no? Yo
hemos dedicado pues gran parte de la vida a esta formación, a buscar que más personas liberen pues esa potencia mental, esas estrategias, y un punto que yo creo que es muy complejo es la parte del emprendimiento, porque hoy en día pues por todos lados está y existen las personas que le dicen al emprendedor, no, pues échale ganas, no, o dale, pero yo creo que a mí me gustaría escuchar de tu viva voz, Víctor Hugo, primero pues bueno, adentrarnos ya a este punto, ¿no? Pero el cómo es que todo tu conocimiento, la parte de manejar, estar dentro de una de las empresas de las 500 de Fortune, no cualquiera, yo creo que si estuviéramos en las Olimpiadas estaríamos ahorita en una final platicando con uno de los finalistas, porque el llegar a esos niveles empresariales es muy difícil, y yo creo que nos gustaría a lo mejor escuchar el cómo es que todo ese cúmulo de información, de aprendizajes, de lágrimas, de golpes, de todo lo que pasaste, te abrieron la mente para decir, ¿sabes qué? Hoy quiero escribir esto para brindarlo a más personas. Claro. Hoy, bueno, hace un tiempo me estaban entrevistando en un podcast y a lo mejor ustedes lo conocen a él, tiene un podcast que se llama Mentor 360, vive en México, español que vive en México, y me dice, Víctor, si yo hubiera leído este libro hace 10 años, ¿por qué no leíste este libro hace 10 años, Víctor? Me hubiera ahorrado tantos problemas. Y yo le dije, hermano, hace 10 años yo estaba cometiendo todos estos errores para poder escribir el libro, ¿no? Pero bueno, respondiendo tu pregunta, yo creo que una de mis grandes etapas fue que cuando yo trabajé en Procter & Gamble, estuve 12 años en Procter & Gamble, y yo pasé desde manejar logística hasta manejar gerencia de proyectos, y terminé mis últimos 6-7 años fuera del área de mercadeo. Yo vi cómo Procter lanzaba los proyectos a través de los años, y más o menos nosotros teníamos éxito un 70% de las veces. Y en mi cabeza tener éxito 60-70% de las veces era lo normal, porque ese era el número de la compañía. Cuando yo paso al mundo del emprendimiento y empiezo a estudiar el emprendimiento, me di cuenta que el 90% de las empresas fracasan en los primeros 5 años. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo puede ser que una empresa tenga éxito 70% de las veces y el emprendedor allá afuera solo 10% de los emprendedores más o menos logran mantener su idea y llevarla hacia adelante? Y lo que yo me traje de ahí fue que Procter era muy buena creando una metodología, un sistema. Yo trabajé con Asia, con Europa, con Latinoamérica, y nosotros utilizamos el mismo lenguaje, íbamos el paso a paso. No había ese romanticismo hacia los negocios que muchas veces nosotros tenemos y vemos muchas veces en las redes sociales, donde ponle tus sueños al universo y el universo se va a alinear para que tú los logres. Aunque no estoy diciendo que eso no sea verdad, no estoy en contra de eso, pero era una mentalidad muchísimo más racional acerca de nosotros vamos a hacer un proyecto, necesitamos saber qué es lo que nuestro consumidor desea, necesitamos alinearnos y comunicarnos correctamente. Entonces yo empecé a pensar y decir, oye, yo creo que a lo mejor este romanticismo que existe está haciendo más daño que bien, porque si uno va a comenzar un camino donde uno tiene 90% de probabilidades de fracasar, uno comienza ese camino muchísimo más alerta y tratando de dar pasos de más plomo, digamos, poco a poco, que si tú te lanzas simplemente porque tienes este sueño y tienes este entusiasmo y esta pasión. Por supuesto que necesitas el entusiasmo y la pasión, pero lo que tratamos de hacer y hacia donde fue esta metodología es cómo nosotros unimos esa pasión y ese deseo que el emprendedor ya tiene con una metodología paso a paso que te permite darte cuenta antes de tiempo si hay algo que no va a funcionar, si hay algo que tienes que ajustar, si tienes que pivotear, y te da esa agilidad para poderte mover hacia adelante y maximizar tus probabilidades de éxito. Entonces yo creo que de ahí, eso fue como que el gran aprendizaje para llevar al emprendedor a que sea un poco agnóstico a su idea, ¿verdad? Y que no vea cada idea que tiene como, este es mi hijo y es el hijo más bello del mundo porque es el mío, sino que vea, tengo esta pasión, déjame hablar con mi cliente, déjame entender lo que él quiere, déjame ver dónde está. Yo tengo un amigo que vendió su empresa a North en Estados Unidos por $25 millones, súper exitoso, y él estaba comenzando su segundo negocio después que vendió su empresa, y él me decía a mí, cuando estábamos hablando, él me decía, Víctor, yo sé que estoy equivocado, yo tengo esta idea y sé que estoy equivocado y necesito trabajar en descubrir dónde estoy equivocado, porque yo sé que lo más probable es que esto que va a lanzar fracase. Entonces esa mentalidad sin ánimo de ser pesimista, porque eso no es lo que quiero transmitir, es una mentalidad de espía, de escepticismo, es como yo soy un investigador.
y como hay una probabilidad que esté equivocado en alguna de esas cosas, déjame entrar con humildad, déjame seguir un paso a paso y déjame detectar dónde están esos errores y corregirlos antes de que sea una catástrofe, y eso permite realmente maximizar tu emprendimiento. Fíjate que yo creo que justamente esto que nos dice Víctor es el nombre del título, ¿no? O sea, el emprendedor inteligente, ¿no? Porque una persona inteligente es quien va más allá de solo las emociones, ¿no? Y yo creo que eso es algo que incluso yo te lo puedo decir, ¿no? En carne propia, nosotros como emprendedores, cuando empiezas algo, le agarras un cariño y, como dices, a veces uno lo ve como su hijo, pero sí debes de tratar de separar eso y basarte en la metodología, ¿no? Y es por eso que aquí justamente platicábamos en parte del libro, pero hay una parte que yo creo que es muy valiosa, y ahorita, bueno, vamos a llegar a eso, ¿no? Para no adelantarme, porque esa es la cuarta parte, ¿no? De este libro, de cómo está dividida, pero vienen ejercicios muy puntuales que cualquier persona tendría que pagar una consultoría de con bastante recurso tendría que invertir para poder acceder a estas cuantas hojas que Víctor hoy nos hace favor de entregar en este libro, y son valiosísimas. Entonces, bueno, regresando un poquito, entonces el nombre de emprendedor inteligente va por esta parte, ¿es correcto? Sí, exactamente, porque cuando tú eres una persona inteligente, cuando hablamos de inteligente, hablamos de esa persona que quiere ir un poco más allá, que quiere investigar, quiere ir al siguiente nivel, y eso te permite, justamente conectado con lo que hablaba hace un minuto, te permite entrar en ese camino como una gran aventura, donde tienes una mentalidad un poco escéptica de ti mismo, y estás tratando de descubrir el camino correcto que debes ir caminando, y no te golpees a ti mismo si tienes un error. Nosotros teníamos uno de nuestros coaches que está certificado en la metodología, que nos contó hace una semana: Víctor, ¿sabes que trabajé con un cliente 6 semanas y al final nos dimos cuenta que el negocio iba a fracasar? Y el cliente estaba súper frustrado porque decía, perdí 6 semanas. Y yo le decía, al revés, debería estar feliz. ¿Por qué? Porque en 6 semanas descubrió que iba a fallar en algo que iba a tener 3 años, ¿no? Entonces, lo bueno es que te permite ir hacia atrás, te permite ajustar y después volver a relanzar de una manera mucho más efectiva. Sí, fíjate que algo que me gusta mucho del libro es esos ejemplos que él va mezclando, ¿no? Va mezclando entre toda la metodología que ahorita vamos hacia allá, pero estos ejemplos que te hacen entender, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo es que empresas tan grandes a veces no tengan esa visión para analizar qué está pasando, ¿no? Y eso les pasa, ¿no? Hay un pequeño ejemplito, no se los voy a decir todo, pero de cuando CNN, que es la, digamos, es televisora, ¿no? Sí, la cadena de noticias más grande, el nivel de dólares que invirtió sin haber previsto parte de todo lo que Víctor nos muestra. Entonces eso ya lo van a leer ahí para que lo vean, pero es un ejemplo muy, muy interesante. Una semana, ¿verdad? Una semana duró casi $500 billion invertidos, lanzaron el producto, una semana tuvieron que sacarlo del mercado porque era un fracaso. Pero fíjense esto, o sea, fíjense hasta dónde va, ¿no? Y hablaba Víctor en el libro, justamente CNN, $500 billion, ¿no? Pero ¿cuántos emprendedores, dependiendo de esas escalas, no hay quien a lo mejor dice, oye, yo junto mis 10,000 pesos y voy a empezar algo, ¿no? Por mis 100,000, o a veces hasta le pides al tío, a la tía, y te rifas por esa pasión de decir, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Yo creo que este libro, de cierta forma, es un conjunto, porque bien lo mencionas, no se trata de ser pesimista, de hecho al contrario, ¿no? La segunda parte pues habla de la mentalidad que debe tener ese emprendedor. Entonces, eso a mí me parece fabuloso, porque es un mix de emociones, pero sí con inteligencia, no dejarte ir nada más desbocado, porque así muchos hemos pasado por situaciones donde dicen, no, si yo le apuesto, porque es lo que crees que también, pero eso hay que saberlo nivelar, ¿no? Entonces, nos gustaría, Víctor, yo creo que a todos los que estamos aquí, que nos comentaras un poquito. Tú nos mencionas en el libro que son tres partes, ¿no? Sí. O sea, digamos, esto también es una buena noticia, ¿no? A los que nos gusta leer, porque pues son libros que, igual que el que yo tengo, son libros muy fáciles de leer, ¿no? Digo, para cuando ya estás acostumbrado a leer, te los echas en una buena tardecita o en un fin de semana, ¿no? Entonces a veces dices, ¿qué sigue? ¿Qué viene más? Entonces aquí pues tenemos una buena noticia. Digo, no sé si ya me estoy adelantando
a la editorial de las noticias, pero que son 3 partes de este libro. Entonces eso es muy bueno porque pues, va dividido y no te atiborra de información y te lo va diciendo poco a poco para que el lector lo entienda, ¿no? ¿Es así? Sí, la metodología tiene 3 fases. La primera fase nosotros la denominamos fundacional, porque lo que nosotros queremos en esa metodología es asegurar que tú tienes lo que se llama Product Market Fit. En inglés, Product Market Fit significa que tu producto, tu servicio tiene aceptación en el mercado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esa primera fase, que es este libro, es trabajar 3 áreas. Una, el área de la mentalidad del emprendedor. Cómo nosotros como emprendedor podemos determinar y descubrir cuáles son nuestras fortalezas, entender cuál es la vida ideal que nosotros queremos vivir para poder diseñar nuestro negocio y nuestro futuro de una manera que te lleve a esa vida ideal. Porque otro error muy común de los emprendedores es que comienzan un negocio y después se dan cuenta que el negocio es el dueño de ellos y están viviendo la vida que no querían. Después de esa parte de mentalidad pasamos a la parte, digamos, más dura de negocio, que es el más fácil de negocio, que sé que ahorita hablaremos mucho más de eso, así que no quiero adelantarme, pero digamos que esa es la parte donde definimos realmente lo que es la oportunidad del negocio. Y luego pasamos por un proceso iterativo de prueba y digamos, reenfoque de ser necesario. Entonces, esa parte fundacional es el centro de este libro. Después tenemos una segunda fase de la metodología que se llama acelerador, que tiene que ver con que ya que tienes un negocio formado, ¿cómo lo creces? Y la última fase que se llama escala es, ok, ya tienes un negocio en crecimiento, ahora cómo te despegas como dueño del negocio. Ya llega un momento cuando ya tú tienes un equipo de liderazgo, cuando tú tienes 10, 20, 25 personas en tu negocio o aún más, necesitas empezar a establecer sistemas y procesos para que el negocio funcione sin que el dueño tenga que estar ahí 16 horas al día. Entonces ese es un poco el camino que te va llevando a la metodología. Sí, fíjense que esa es una de las cuestiones y que yo creo que hay un debate en ese punto de si el dueño se hace esclavo, ¿no? de la misma empresa, y yo creo que es lo que todos de cierta forma, no es que digamos, ay, quiero crear algo y ya echarme a dormir, ¿no? Porque quien es un emprendedor, en su ADN no está el poder estar más de una semana sin estar haciendo cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, pero sí el que puedas iniciar algo y brincar a otra cosa, y a otra, eso es algo muy padre, ¿no? Que yo creo que, y yo lo he visto, ¿no? Personalmente, con amigos, con familiares que te dicen, oye, no tengo tiempo para nada. Entonces ahí es cuando dices, oye, entonces, ¿qué onda con la vida? ¿Qué onda con tu familia? Con los amigos, porque en la vida, digo, finalmente sí es el disfrutar, el gozar, el lograr un balance, ¿no? Que ese balance, como emprendedores, digo, también aquí en la parte psicológica de lo que habla, yo creo que es algo que nos cuesta a veces trabajo, ¿no? Porque a veces balance es lo que menos tenemos, ¿no? Y menos cuando iniciamos un negocio. Pero yo creo que esto me parece muy, muy padre porque justamente el lograr que ese emprendedor tenga todo, y me gustó mucho, si no mal recuerdo, Víctor, el tema de los procesos, ¿no? Es un punto que también lo mencionas, ¿no? Sí. Como cuando ya empieza a avanzar tu negocio, oye, procesos. Ese tema de procesos yo creo que a veces hasta en las empresas como Procter & Gamble es algo que cuesta trabajo, ¿no? Aburre. ¿Y cómo es que, por ejemplo, aquí les hablas a un emprendedor de decir, oye, tú que estás medio ya empezando, que estás chambeando, estás desarrollando, ¿cómo es que, a ver, ten esa mentalidad, esa visión y empieza con pequeños a hacer tus procesos, ¿no? Sí, porque lo que empieza a pasar al emprendedor es que el emprendedor, cuando el emprendedor empieza a crecer, el negocio empieza a crecer, el emprendedor se transforma en el cuello de botella del negocio. Y llega un momento donde todas las decisiones importantes tienen que pasar por el emprendedor, desde una publicidad que va a salir en las redes sociales hasta una decisión de compra de un material o de aumentar inventario o lo que sea. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos, es justamente, y hablamos de despegar al dueño del negocio, no necesariamente para que el dueño tenga una hamaca en una playa por el resto de su vida, aunque habrá emprendedores que hagan eso, pero es más que todo que cuando el emprendedor se despega de la operación, el emprendedor puede dedicar su tiempo a las cosas donde agrega más valor para el crecimiento de la compañía también. Por ejemplo, un emprendedor de un negocio, ¿dónde debería invertir más tiempo? A lo mejor su tiempo debería ser, oye, viajando y teniendo una cena con uno de sus clientes más importantes. O a lo mejor sería invitar a uno de sus proveedores clave
a un fin de semana o a un par de días para hacer un brainstorm de innovación que quieren hacer en el negocio. Todas esas decisiones que toman tiempo, el emprendedor agrega mucho valor cuando él dedica a hacer eso, pero no puede, ¿por qué? Porque está en la operación. Nosotros queremos despegar. Entonces, cuando hablamos de procesos, aunque es aburrido, lo que nosotros queremos es tratar de sacar el cerebro del emprendedor y documentarlo. Y muchos emprendedores, lamentablemente, tienen esta idea de que yo no puedo poner nada en una hoja de papel porque esos son mis secretos. Si yo hago un manual de documentación, entonces después todo el mundo va a saber lo que yo hago y voy a perder mi salsa secreta, ¿no? Lo cual es un error completamente, que también pasa muchísimo en los emprendedores. Ustedes no se imaginan la cantidad de emprendedores o wanapreneurs, ¿no? Que me dicen, Víctor, tengo una idea de negocio, pero ¿sabes qué? No te la puedo decir o no la quiero decir aquí en público porque me la roban. Me da risa. Los verdaderos emprendedores, los emprendedores que tienen negocios de verdad, dicen sus ideas al público sin ningún problema, porque saben que el problema no es la idea no tiene valor. El valor está en la ejecución. Ejecutar la idea, y el 99% de la gente no la va a ejecutar, entonces no hay ese temor. Entonces cuando uno empieza a documentar, por ejemplo, oye, cuando un cliente pide un presupuesto, ¿cuáles son los pasos? Vamos a escribirlo de una manera muy sencilla. Cuando hay un pago que está retrasado, ¿cuáles son los pasos que hay que tomar? Entonces empiezas a crear un centro donde tienes toda esta serie de procesos importantes bien documentados. ¿Qué pasa? Cuando hay problemas, tu equipo, en vez de ir a ti para preguntarte por enésima vez lo que tienes que hacer, van acá y simplemente siguen el proceso. Cuando tú contratas y creces la compañía, contratas a alguien, simplemente esta persona va acá y sigue el proceso. Y eso es lo que te permite escalar. Si no tienes eso, no puedes escalar. Te vas a dar cuenta que vas a estar ahogado, vas a estar trabajando 16 horas al día, todo el mundo va a estar frustrado. Y por eso es que documentar procesos es un proceso importante. Y el emprendedor en todo momento tiene que estar autorizando, ¿no? Porque no hay procesos precisamente de quién es, cómo es la cadena de mando, ¿no? Exacto. Sí, fíjense, y eso creo que es algo que a veces hasta nos sirve para nuestra casa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos actividades o incluso presupuestos o los pagos que ya tenemos que hacer, pero todo lo hacemos en forma automática? Pero imagínense si logramos desde casa tener esa mentalidad, ¿no? Y a lo mejor para los hijos, los que están teniendo sus hijos, enseñarles eso desde chiquito, de a ver, ¿cuál es el proceso para que te puedas ir a comprar dulce? Primero tienes que venir a hablar a lo mejor con el papá, tienes que presentarle la idea, luego con la mamá, luego con... O sea, todo esto es una mentalidad muy padre, y justamente eso nos lleva precisamente a este capítulo 4, que es donde hablan de la mentalidad del emprendedor, ¿no? Sí. Fíjense, un punto interesante aquí, que este es un extracto que pones de otro de tus libros, ¿no? De tu libro Conquista el arte de los negocios, ¿no? Sí. Es otro libro, ¿no? Es brillante, sí. Okay. Estoy haciendo cross-selling. Y además saben que algo muy interesante, y está muy bien, ¿no? Para irse a buscar el otro, pero aquí nos hablas de justamente este porcentaje tan alto, ¿no? De por qué tantos emprendedores fracasan. Y a veces, no sé en qué periodo tú dirías que es tan importante la mentalidad, o los procesos, o el orden. ¿Cómo lo definirías? O sea, ¿qué será primero? ¿La mentalidad, el orden, los procesos? ¿Tú cómo lo manejarías? 100% la mentalidad primero. Y de hecho, algo que me encantó de tu libro es que tu libro es básicamente habla todo de mentalidad y está enfocado ahí porque ¿qué es lo que pasa al emprendedor? Y de hecho, esto lo leí en tu libro hoy cuando venía para acá y es 100% exactamente como tú lo dices. Tú tenías el pie ese, decía, esto es todo lo que queremos y esto es lo que queremos, este es el miedo, ¿no? El pie grande era el miedo, pero al final el miedo, la razón por la cual la mayoría de la gente no emprende es por miedo. ¿Verdad? Miedo a fracasar, miedo a que diga la gente, miedo a que pasa si me quedo sin dinero, ese es miedo, ¿no? Y al final el miedo, ¿qué es? El miedo es una emoción, el miedo es algo que no es real, pero simplemente nos afecta emocionalmente, tiene que ver con mentalidad. Entonces, desde que uno empieza el proceso emprendedor, la mentalidad juega un papel muy importante. De hecho, cuando tú comienzas en el mundo del emprendimiento, como estás en un mundo, sobre todo al principio, de mucha más incertidumbre, porque yo al final digo que un emprendedor es una persona que tiene menos incertidumbre que un empleado. Yo creo eso a este punto. El día de hoy, si a mí hoy todos mis negocios se cayeran mañana, yo tengo suficientes ideas en mi cabeza que yo creo que yo pudiera ejecutar rápidamente y por lo menos pudiera pagar la renta. ¿Me explico? Cuando la mayoría de los empleados, si mañana se les acaba el trabajo, ¿sabes? No saben qué hacer, ¿no? Pero, sin embargo,
creemos, ¿verdad?, que el empleo es más seguro y que la vida del emprendedor hay más incertidumbre, lo cual en cierto modo hay parte de verdad en eso. Pero ¿qué pasa? Manejar y vivir esa incertidumbre es un juego de mentalidad, es un juego psicológico. Y si tú logras manejar esa incertidumbre enamorándote del proceso, viendo el emprendimiento como una aventura, aceptando los cambios, las buenas y las malas noticias como parte de esta gran aventura, disfrutas del proceso. Porque tampoco queremos ser un emprendedor que diga, oye, mi sueño es generar $1 millón y voy a estar amargado toda mi vida hasta que llegue $1 millón. Creo que eso tampoco es lo que queremos, ¿no? Entonces, lograr tener una mentalidad de, a pesar de los subes y bajas del negocio, las buenas y malas noticias que yo puedo tener, y estoy contento y enamorado de lo que estoy haciendo día a día y me permite estar feliz en el proceso, es muy poderoso. Entonces, yo creo que la mentalidad al final, es que yo me atrevería a decir, Manuel, que el éxito al final es mentalidad, porque puedes tener todo lo que quieras en el mundo. Hay personas que tienen los hijos más perfectos, la esposa o el esposo más bello, el trabajo o el negocio más exitoso, $2 millones y se suicidan. ¿Sabes? Entonces, ¿de qué te sirve tener todo y mentalmente estar en una posición de depresión, de ansiedad, de tal punto donde no te sirve, no puedes disfrutar? Entonces yo al final creo que la mentalidad termina siendo este paraguas que cubre todo. Sí, totalmente. Y fíjate que hablando de la mentalidad, aquí hay una parte muy interesante de esta dualidad que mencionas, ¿no? La mentalidad de crecimiento y la mentalidad estática, ¿no? ¿Qué nos podrías decir que es o sea, esta dualidad en este libro? Sí, hay una creencia, digamos, muy profunda en cada uno de nosotros, donde algunos de nosotros creemos que nosotros somos lo que somos. Nacimos así, crecimos así, tenemos un ADN que determina cómo somos. Y hay personas acá en esta sala que te van a decir cosas como, es que yo no sirvo para vender, es que yo no soy bueno en los negocios, es que yo no puedo, mentalidad estática, ¿verdad? Y existen personas aquí en esta sala que saben que hay habilidades que no tienen, pero pueden aprender. Entonces yo creo que una de los aspectos que yo trato de hacer en el libro es convencer a todos, trato de convencer, es de que realmente nosotros tenemos que movernos de una mentalidad estática. Es decir, yo soy lo que soy, yo puedo ser lo que yo quiero hacer. Y en este proceso, eso no quiere decir que no vamos a pasar un camino difícil y duro y no nos va a costar, lo cual, volviendo al tema de mentalidad, yo no entiendo algo, o quisiera transmitir a la gente como, ¿por qué no también empezamos a disfrutar el camino duro? Porque es como, yo voy al gimnasio hoy en día, y los días que el gimnasio es fácil, me voy frustrado. Los días que el gimnasio es difícil y me dolió lo que hice, cuando termino estoy feliz, porque sé que hice, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, exactamente igual en la vida, ¿no? Entonces, si uno entiende que uno tiene una mentalidad dinámica, donde los errores son una oportunidad para aprender, donde las habilidades que yo no tengo hoy las puedo desarrollar, donde yo tengo un cerebro que cambia su estructura y que puede desarrollar nuevos patrones neuronales, donde puedo aprender nuevas cosas, donde mi memoria puede mejorar, donde cualquier cosa que yo quiera desarrollar en la vida, la puedo hacer. No estamos hablando de que vas a llegar a ser el campeón olímpico de maratón. No estamos hablando de eso, pero que tú puedes llegar al 80-90% a nivel mundial de cualquier habilidad, eso es así. Entonces, desarrollar esa mentalidad es muy poderosa y es esencial para el emprendedor, porque tú te vas a enfrentar a cosas que no tienes idea de ni de dónde comenzar. Pero si tú crees en ti mismo, ok, yo no sé cómo hacerlo, pero yo sé que o puedo conseguir a alguien que lo haga, o puedo aprender a hacerlo. Y si tú crees en ti a ese punto, no hay nada que te pare. Efectivamente. Y fíjate que además de este tema de la mentalidad, que bueno, yo creo que es parte, pero nos lleva al siguiente capítulo donde mencionas lo del tema del propósito, ¿no? Yo creo que eso es un punto bien importante, ¿no? Porque a veces como emprendedores, y eso yo creo que nosotros que trabajamos mucho con jóvenes, luego les preguntamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo quieres hacer? Y creo que es un punto bien importante que pones aquí, ¿no? Incluso hay una pregunta en el libro que justamente dice, ¿no? O sea, ¿por qué lo haces, no? ¿Cuál es tu contribución o el impacto que estás buscando? Porque habrá quien diga, oye, yo quiero hacer dinero, ¿no? Y ahí a lo mejor pues, se pierden los valores, ¿no? Pues, si quieres hacer dinero, a lo mejor dice alguien, pues me voy a vender, no sé, drogas, y no me va a importar arriesgarme. Pero cuando como emprendedor, un emprendedor inteligente, tienes esa mentalidad y ese propósito de decir, oye, ¿por qué lo quiero hacer? A lo mejor por mi familia, por mis amigos, por mi país, porque quiero desarrollar un producto
No sé, a lo mejor platícanos, Vic, a lo mejor alguna historia donde tú digas, no sé si en Procter o en tus empresas, por ejemplo, no, ya sé igual, en la de la SAP, ¿cómo se llama? Microsoft. Microsoft, ¿no? De Microsoft. Él mencionó ahorita que él creó eso y es algo de lo que platica aquí. Le estoy contando poquito, nada más para no crean que es todo. Los problemas cardiovasculares vienen de la conexión con el alto consumo de sodio y alimentación. Entonces nosotros, con Microsoft, podemos trabajar en eso. Y cuando tú tienes un equipo que está enfocado en cómo nosotros podemos crear ese impacto y cómo nosotros podemos, no solo eso, cuando descubrimos esas historias, traerlas para que el equipo las escuche y vea cómo su día a día está haciendo un impacto, es muy poderoso para el equipo. Porque realmente ahí es donde yo veo la parte humana del negocio, del emprendedor de verdad. Porque yo no sé si ustedes están cansados, yo sí estoy cansado de ver allá afuera en las redes sociales que se ha convertido en la ventana más grande para todos el consumo de contenido, esta vida del emprendedor bien superficial, ¿no? de Lamborghini, y aviones, y carros, y helicópteros, y casas. Pero el emprendedor de verdad, cuando tú sales allá afuera a la calle y empiezas a hablar con el emprendedor de verdad, te das cuenta que es una persona que tiene un propósito, que quiere crear valor, que quiere contratar gente, que quiere ayudar a esa persona, que pueda llevar a su hijo a la universidad y lo quiere apoyar. Esa es la mayoría del emprendedor allá afuera. Y esa gente tiene un propósito. Yo me acuerdo de una historia que a mí me impactó muchísimo, que me llevó a como que a determinar y decir, yo todo lo que haga tiene que tener un propósito. Venía de una historia de Disney. Disney, el propósito de Disney, ¿verdad? Por lo menos desde hace un tiempo, era a crear momentos inolvidables, a crear experiencias inolvidables, ¿no? Y me acuerdo de esta historia donde una pareja que se acababa de casar, cuando la mujer estaba botando la basura en la basurera, se le cayó el anillo de compromiso en la basurera. Ella no se dio cuenta, sino hasta tarde. Te podrás imaginar un parque como Disney, miles de basureras, miles de lugares, perdió el anillo. Entonces ella, bueno, estaba desesperada, llorando, mi anillo, bueno. En la compañía se comprometieron, bueno, en la noche vamos a buscar el anillo. Y entonces en la noche sacaron toda esa basura y empezaron a buscar y consiguieron el anillo. Entonces cuando consiguen el anillo, lo que cualquier empresa haría es, los llamaría, mira, tengo una buena noticia, cuando mañana a las 9 de la mañana pasa por perdidos y encontrados que te conseguimos tu anillo, y ya eso sería algo maravilloso. Pero no, Disney dice, nuestro propósito es crear momentos inolvidables. ¿Cómo creamos un momento inolvidable de esto? Y entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a las personas a un lugar del parque, entraron con unos caballos y una carroza, un príncipe vestido de príncipe se baja y abrió y le dio el anillo a la persona. ¿Me explico? Entonces eso es crear un momento inolvidable, que viene de la creación de un propósito. Ahora, eso no lo decidió el CEO, eso no lo decidió la junta directiva, eso lo decidió alguien abajo que está conectado con un propósito y que en el momento que iba a tomar esa decisión dijeron, esto tenemos que hacerlo inolvidable, ¿cómo lo vamos a desperdiciar así? Entonces ese propósito te lleva a tu empresa al siguiente nivel, por eso es tan importante. Claro, no, padrísimo, padrísimo. Y fíjense que el hoy estar aquí con Víctor, creo que para todos nosotros es algo muy interesante y más por esa empresa que además de esto, ¿no? O sea, de Microsoft, pues esa parte de disminuir el sodio y lograr ese sabor en la comida, creo que es oro, ¿no? Y digo, y por eso han vendido tanto, ¿no? Pero creo que es algo muy interesante, ¿no? Seguramente cada vez vamos a ver más eso, porque es algo súper necesario en la comida, en el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también por eso, ¿no? Espero que ya nos lleguen por acá a México próximamente. Sí viene, ¿no? Tenemos una sorpresa pronto por ahí en México. Bien, pues bueno, vamos a esperar ahí nuestro kit de sal, a ver qué se pasa, ¿no? Por ahí hay una compañía bien grande que todos ustedes conocen. Bien, pues bueno, ya nos invitará ahí al lanzamiento, ¿no? Entonces preparémonos por eso. Y fíjense, además, vean qué padre que Víctor, hay algo que a mí me ha tocado ver mucho, ¿no? Hay muchos autores que de repente dicen, no, pues yo escribo. Y pues está padre, ¿no? Que avienten y escriban, pero creo que es muy importante, muy valioso el escribir y aventarte porque es algo muy difícil y se valora y se respeta. Pero el combinar este tipo de empresas, este tipo de información, el haber dirigido y todavía vertir todo eso es un nivel superior. Entonces creo que esos libros son los que todavía deben desaparecer lo más rápido de las librerías porque son muy valiosos.
¿no? Entonces, y fíjense que ahora, ya hablando un poquito, bueno, de este tema de la mentalidad, del propósito, dentro del propósito sigue la parte de los valores también, y vienen ejercicios muy padres. Y bueno, antes de pasar ahorita que acabo de ver aquí, le llaman mega, ¿no? La mega, sí. La mega, que ya me lo iba a brincar, pero es un punto muy importante. ¿Nos explicas qué es? Antes de pasar a la tercera parte del libro, que ahorita es, yo creo que en lo particular todo el libro es muy bueno, pero es muy valioso, y ya valioso me refiero a el recurso que la gente que lo lea se está ahorrando por no contratar a una consultoría externa. Entonces, ahorita vamos a pasar a eso, ¿no? Pero a ver, platiquemos, ¿qué es el mega, no? Sí, la mega, o el mega, La mega. realmente viene de la palabra una meta grande y audaz, ¿no? Y la idea de la meta es que nosotros tengamos una meta suficientemente grande para forzar a nuestra mente y a nuestro subconsciente en pensar opciones diferentes cómo llegar allá. Cuando uno se establece una mega, uno tiene que tener como un 80% de probabilidad que no la vas a lograr. Es decir, no es una meta que tú sabes cómo vas a llegar allá, de hecho no sabes cómo vas a llegar allá, pero es suficientemente inspiradora para forzar a tu mente a buscar opciones. Y les cuento una historia que me pasó, por cierto, con este mismo amigo que les conté que vendió su compañía Nordstrom. Yo hace muchos años comencé un blog, y yo en mis primeros 6 meses del blog pasé de cero, más o menos como unas 10.000 lecturas, o sea, personas que leían mis artículos al mes, hacia el mes, pero pasé 6 meses en ese proceso. Entonces yo le cuento a él y le digo, mira, pasé de cero, ya voy por 10.000 al mes. Entonces en mi mente yo decía, bueno, si en 6 meses me tomó llevar a 10.000, bueno, en 6 meses más voy a llegar a 20.000, ¿no? Eso es lo que la proyección va diciendo. Y él me dice a mí, ok, listo, vamos a ver, ¿cómo hacemos para en 6 meses llegar a 100.000? Y yo digo, no, ya va. Yo sé cómo llegar a 20.000, pero a 100.000. Entonces, lo que él está tratando de ayudarme es, necesitamos ponerte una meta tan grande que sabemos que no la vas a poder lograr, pero tu mente y tu subconsciente van a empezar a buscar opciones que tú no sabes que existen ahorita. Ya tú sabes cómo llegar a 10.000 más. No hay nada especial en eso. Simplemente haz lo mismo que estás haciendo ahorita por 6 meses. Pero, ¿qué estrategias adicionales tienes que hacer? ¿Qué sociedades o partnerships tienes que buscar que hoy no tienes? Que si tú fueras a llegar a 100.000 personas, ¿cómo se vería tu negocio o cómo se vería tu blog para llegar a 100? ¿Qué necesitas para llegar allá? Entonces ponía tu mente a pensar en grande, es como pensar fuera de la caja. Y realmente lo que la mega hace es ponerte a pensar fuera de la caja y decir, ok, no sé cómo voy a llegar allá, pero tengo que empezar a pensar y analizar opciones que me ayuden a llegar allá. Y de verdad que lleva tu nivel de pensamiento al siguiente nivel, forza la mente a llegar a otro nivel de pensamiento. Fíjense que esta parte está muy interesante, y justamente hace poquito leí una entrevista de una persona que decía que era de las personas con un mayor IQ en el mundo, y entonces lo estaban entrevistando y le preguntan, oye, ¿te crees la persona más inteligente del mundo? Y dice, bueno, o sea, yo no lo veo de esa forma, pero sí hay algo muy importante. Y le dicen, ¿qué es? Le preguntan, ¿cómo definirías la inteligencia? ¿No? Y él que tiene el IQ bastante alto, él dice, mira, yo la inteligencia no la defino en números. La inteligencia la defino por la flexibilidad que la mente puede tener, o la mente puede adquirir cuando ve datos y busca nuevas alternativas. Y justamente es lo que menciona Víctor de la mega, ¿no? Cuando tú te pones metas muy grandes, tu mente va a buscar y va a ver cómo lo logra. Entonces es ahí donde empiezan esas conexiones neuronales a buscar, a crear. Entonces me parece fabuloso que hayas puesto este punto, y además viene también con preguntas para que cada uno de los que, porque a veces, bueno, ¿cómo? Pero ahí él los va guiando para que poco a poco terminen. O sea, cuando terminan este libro se llevan ahí una guía de todo lo que necesitan para poder aplicar, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las partes que para mí yo creo que es de donde todo emprendedor que compre este libro va a tener una retribución altísima de esa inversión que está haciendo, que no es nada a comparación de lo que viene, y es el mapa ágil de negocio, ¿no? ¿Nos quieres platicar un poquito cómo está compuesto el mapa? Claro. Sí, el mapa ágil de negocio parte del concepto de lo que es un plan de negocio. Todos nosotros hemos escuchado alguna vez
oye, necesito comenzar un negocio, quiero hacer un plan de negocio. La realidad es que la mayoría de las personas, a mí me pasa igual, no saben ni dónde comenzar. Y muchas veces vemos los planes de negocio como este documento complejo de 20 páginas, que estático, donde yo defino todo el negocio, todo lo que voy a hacer y el futuro, y etcétera, etcétera, y eso se queda guardado en un lugar y es como, no sé cómo llamarlo, como esa biblia de lo que va a ser el negocio. Pero la realidad es que los mapas los planes de negocio son un poco, o sea, no son tan prácticos, especialmente en el mundo emprendedor. Si uno va a pedir un préstamo en un banco, probablemente tengas que hacer un plan de negocio un poquito más formal. Pero lo que nosotros queríamos mostrar acá es que nosotros necesitamos tener una mentalidad mucho más ágil. Y esa mentalidad era cómo podemos crear un plan de negocio en una página. Y lo llamamos el mapa ágil de negocio. ¿Por qué lo llamamos mapa? Porque te guía. ¿Por qué lo llamamos ágil? Porque no es estático. Tú lo vas, y se van a dar cuenta ahorita que cuando entremos en la parte de iterativa, que tú lo vas modificando con el tiempo, porque tú no tienes toda la información en el momento que vas a comenzar el mapa ágil de negocio. Y el mapa ágil de negocio tiene varios aspectos que tú tienes que ir llenando, pero si yo pudiera resumirlo en los más importantes, los 4 más importantes, uno es definir quién es ese cliente ideal al cual tú estás apuntando. Porque uno de los errores más comunes del emprendedor novato es quererle vender a todo el mundo. Sienten que en el momento que eligen un cliente están básicamente cortando su negocio. Y no es así. Mientras más claro tú eres con quién es la persona a la cual tú quieres servir, más fácil es entender a esa persona, más fácil es conseguir a esa persona, ¿verdad? Si yo quisiera hacer un producto que es solo, por ejemplo, para hombres y que aparte hacen natación, es muy fácil para mí, ¿verdad? Estoy seguro que Manuel me podría guiar exactamente dónde está. Mira, los hombres que hacen natación entre 16 años y 25 años están aquí. Es muy fácil entenderlo y es muy fácil crear un producto o un servicio que les sirva a ellos. Entonces, esa es como la primera parte que nosotros guiamos a la gente, cómo definir tú ese cliente ideal. Luego que tú defines un cliente ideal, la segunda parte muy importante es cuál es el problema que tú vas a resolver. Porque en vez de pensar en negocios, nosotros queríamos pensar en problemas. ¿Qué es el problema que vamos a resolver? Las personas pagan porque le resuelven problemas. Y cuando nosotros pensamos con esta perspectiva, es muy fácil decir, ok, hay un problema allá afuera, yo lo voy a resolver y esto vale tanto. De hecho, yo en el libro tenemos un concepto interesante que hay problemas internos y problemas externos. Los problemas externos son los problemas funcionales que la mayoría de nosotros tenemos. Si a mí ahorita se me cae el café en la camisa y se me mancha la camisa, esto es un problema externo, ¿verdad? Yo tengo que lavar mi camisa. Si a mí se me ensucia el carro, es un problema externo. Si se me rompe una tubería en mi casa, yo necesito contratar un plomero, tengo un problema externo. Pero también hay problemas internos. ¿Cuál es el problema interno? Mis emociones, mis temores, mis miedos. Yo quiero sentirme importante. Cuando una persona, por ejemplo, se compra un Rolex, nadie se compra un Rolex porque quiere saber la hora. El Rolex no es un instrumento funcional, no es un reloj para tú saber la hora. La gente cuando se compra el Rolex, y estoy estereotipando, estoy hablando de la mayoría, de la gente que se compra un Rolex, está buscando prestigio, estatus, sentirse importante, te pone a un nivel social. Y entonces eso es lo que estás comprando, es algo interno, es algo que está acá. Entonces tu cliente ideal, a medida que tú lo conoces, tú descubres cuáles son esos problemas internos que esa persona tiene. Y cuando tú resuelves ese problema interno, tu venta te hace muy poderosa. Por ejemplo, en Procter & Gamble nosotros teníamos un detergente, no sé si está aquí en México, que se llama Ace. Ace está aquí en México, que es blanco de Ace, ¿no? Ace es un detergente que limpia ropa blanca. Bueno, en la época que yo estaba en Procter, no sé si ahorita sea así, pero en la época que yo estaba en Procter, la conexión emocional del detergente era la siguiente. Toda madre quiere que su hijo esté en punta en blanco, porque para la madre, si su hijo está en punta en blanco, eso es una representación de que ella es una buena mamá. ¿Cuántas madres hay aquí que se sienten así? ¿Ah? ¿Sí o no? Si tu hijo está de punta en blanco, tú sientes que eres una buena madre, ¿verdad? Y que cuando tu hijo está todo zarrapastroso y sucio y estás en la calle, te sientes mal como mamá. Ese es un problema interno. Ahora, el detergente limpia ropa blanca, pero cuando tú haces esa conexión interna, la conectas con el corazón de la madre, que es, por cierto, la que va al mercado y compra detergente. Entonces, fíjate cómo existe toda esta parte psicológica atrás muy poderosa de los problemas internos y externos. Y si me permites dos cositas más, para no extenderme demasiado en esta respuesta, es que después que tú defines el problema muy claramente, tienes que definir el beneficio, que es básicamente lo contrario del problema. Y realmente el concepto acá importante es, la gente busca beneficios, no busca el proceso. Por ejemplo, si yo te voy a decir a ti que yo soy un coach es un proceso, pero ese no es el beneficio. Si yo digo que soy un abogado, que un abogado es
es el proceso, es lo que soy, pero ese no es el beneficio. Ahora, si yo te digo a ti, mira, yo soy la persona que me voy a asegurar en este problema que estás pasando, que tú no vayas a la cárcel. Ese es un beneficio muy claro. ¿Okay? Si yo soy un vendedor de seguro, pero yo te digo a ti, mira, yo soy la persona que en tus momentos más oscuros tú vas a tener paz, porque financieramente vas a estar bien. Te estoy vendiendo el beneficio. Entonces nosotros debemos pensar en beneficio. Y el cuarto punto del mapa de negocio más importante tiene que ver con el punto diferenciador. Y el punto diferenciador tiene que ver con qué es eso que tú traes al mercado que es diferente. ¿Por qué la gente te va a comprar a ti y no a otra persona? Y el gran aprendizaje para mí aquí es, si tú no puedes ser el número uno en una categoría, crea una subcategoría y conviertas en el número uno en una subcategoría. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a lanzar un restaurante de tacos, por ejemplo, aquí en México, yo sé que va a ser bien difícil que un venezolano en México gane el mejor restaurante de tacos de México. Probablemente bien difícil. Pero a lo mejor yo puedo crear el restaurante de tacos mexicanos con un toque venezolano. Y ese va a ser el número uno de México en esa subcategoría. Y va a estar lleno de venezolanos o mexicanos que hablen a Venezuela. Y a lo mejor ahí hago un negocio tan grande. ¿Por qué? Porque creé una subcategoría. No soy el número uno en tacos, pero soy el número uno en tacos con un toque venezolano. Entonces, piensen de esa manera. Y si tú creas una subcategoría y ganas ahí, entonces ese es el nicho en el cual vas a tener éxito. Bien, muchas gracias. Y fíjense, déjenme enseñarles un poquito de lo que es este mapa aquí. Porque fíjense, cuando estudian, pues obviamente el plan de negocios y a veces pues, es un poquito hasta tedioso, ¿no? Como decía, pero este mapa ágil, incluso el nombre, ¿no? Mapa ágil, porque todo el tiempo se está moviendo hasta tener un mapa ideal. Pero, o sea, si se fijan, vean esto. Aquí es donde tú lo llenas, pero además, fíjense qué padre, porque esto, o sea, es un trabajo a nivel de más o menos como de maestría, en donde tú vas llenando todo lo que te dice aquí, dice el cuestionario del cliente ideal, porque a veces no saben ni por dónde, ¿no? Pero aquí te dice la edad, profesión, nivel de estudio, luego te dice información de negocio, empleo. Fíjense esto, qué padre. ¿Cuál es el perfil psicográfico? ¿No? Entonces aquí empieza, ¿qué hace para divertirse? O sea, todas las preguntas. Y fíjense, realmente es difícil ver este tipo de digamos, libros que son tan fáciles de leer. Aquí, por ejemplo, en una de las mejores librerías, ¿no? En Sanborns. O sea, esto ya es un libro que te mandarían en la maestría o en el doctorado como para hacer una investigación, pero nos lo estás brindando de una forma muy sencilla para que cualquiera, no importa si quiere hacer un negocio o si ya está en algún negocio grande o emprendiendo, puedan hacerlo, ¿no? Desde chiquito hasta grande, esto es oro y a mí me pareció fabuloso. Gracias, no, muchas gracias. Ojalá que un día esté en una universidad también. Sí, eso es algo que le comentaba, ¿no? Yo creo que esto ahorraría mucho dinero perdido de jovencitos que quieren emprender. Y aparte, digo dinero, pero saben lo que es el ahorrar, los que hemos ahorrado para intentar algo y que se nos caiga o que no jale, pues es psicológicamente y emocionalmente pues te pega. Y es algo bien difícil, ¿no? Y a veces por eso tantos sueños, tantos emprendimientos y cosas importantes que podrían crecer no se dan porque los jóvenes no tenemos esto. O sea, yo ahorita, créanme que lo que he estudiado y me he preparado y así, no había visto algo así, un resumen tan sencillo. Porque para hacer esto, viene una consultoría a tu empresa o al gobierno y te analizan todos los procesos, analizan cómo está el plan de marketing, cómo está la parte de ventas, todo para poder llegar a esto. Entonces es un resumen valiosísimo lo que ahorita nos estás dejando aquí, Víctor, y pues yo creo que va a ayudar a muchos jóvenes, y lo mencionábamos, ojalá y esto lo agarren muchas escuelas, instituciones educativas, porque puede incluso hasta ser una materia, ¿no? Que debería de ser para poder desarrollar a más jóvenes, a más chavos que puedan emprender, porque como lo mencionaste, ¿no? El emprendimiento es el que puede cambiar al mundo, ¿no? Totalmente. Sí, nosotros, o sea, tenemos una fiel creencia. De hecho, el propósito que nosotros tenemos en IGM es liberar el potencial emprendedor hispano para que sean un factor de cambio en su vida, su comunidad y el mundo. Pero nosotros tenemos una creencia muy viva, tanto César como yo, que es que
Nosotros creemos que el emprendedor es una de las fuerzas más grandes de evolución de la humanidad. Creemos que no necesariamente son los gobiernos, aunque sí tienen un papel, a veces la iglesia también tiene un papel, pero el emprendedor tiene un papel muy, muy, muy importante, porque el emprendedor es el que trae la innovación, el que resuelve los problemas. La gran mayoría de las cosas que ustedes disfrutan hoy en día, desde el vehículo como llegaron hoy, el internet que están conectados, las medicinas que están tomando, todo viene de un emprendedor, de alguna manera u otra viene de un emprendedor, y realmente nosotros tenemos ese poder de llevar a la humanidad a un mejor lugar. Okay. Y pues bueno, ahorita para poder pasar ya a hacer ahora una interacción con ustedes, preguntas y respuestas de lo que quieran, porque creo que es muy valioso, ¿no? Y tener a personas como Víctor Hugo aquí, que viene, bueno, desde Miami a presentar su libro. Creo que hoy podemos, siempre, yo lo he dicho, el tener un libro o tener personas que han logrado cosas importantes es, oye, preguntas, y oye, dime, y pues para aprender, es como si fuera una consultoría gratis, pero aquí estamos a su disposición, ¿no? Entonces, nada más, último punto para pasar a las preguntas y respuestas, el proceso iterativo. Sí. Fíjense que es un punto, no es muy común este término. Me gustaría, si pudieras explicarlo de forma breve, así concisa, el proceso iterativo, que es la última parte del capítulo. Y fíjense qué interesante, porque es como la búsqueda, ¿no?, constante de analizar, bueno, ya aquí no salió, nuevamente, a ver aquí, y es como estar estructurando, ¿no? Sí, pero ¿nos lo podrías explicar con tus palabras, Vic, para poder pasar ya después a las preguntas? Claro, mire, el proceso iterativo, y yo creo que es más un aspecto de la mentalidad que nosotros tenemos que desarrollar como emprendedores. Cualquier idea que nosotros tengamos, debemos tratar de llevarla al mercado lo más rápido, lo más económico y probar rápidamente. Y nosotros, por defecto, tenemos una mentalidad de, tenemos una idea, trabajamos en la idea, construimos la idea, invertimos en la idea, y luego lanzamos la idea. Y si la idea no funciona, entonces es cuando nos chocamos contra esa gran pared. Entonces, una de las historias que a mí me impacta, y lo puse en el libro, viene del creador de Zappos, la Zappos.com, la tienda de zapatos más grande del mundo en internet, que luego la compró Amazon. Pero la manera en que él comenzó su negocio, él creó la página web, y él iba a las tiendas de zapatos que había en San Francisco. Él le tomaba fotos a los zapatos que estaban en las vidrieras de la tienda, y así creó en su página web. Y cuando alguien compraba un par de zapatos, él iba a la tienda, compraba el zapato a la tienda, lo metía en una bolsa y se lo mandaba a la gente, y de esa manera que hizo, él probó su negocio. Él probó que funcionaba, que no funcionaba, qué zapatos las mujeres compraban, qué zapatos no les gustaban, cuáles colores les gustaban. Hubo tanto aprendizaje con una inversión tan bajita, que cuando él decidió entonces invertir en construir el negocio, él ya sabía muchísimo. Entonces nosotros como emprendedores a veces hacemos lo contrario, es decir, tenemos una idea, entonces mira, necesitamos una cocina industrial, perfecto, vamos a comprar un local, entonces necesito $50,000 para comprar un local y necesito $20,000 para una cocina, y para ver, necesitamos cajas para meter la comida, bueno, vamos a imprimir 100,000 cajas porque nos sale más barato por caja si imprimo 100,000, y resulta que no has comenzado el negocio y ya tienes $100,000 metidos en capital, que si no sirve, tienes una deuda de 99,000. Entonces, la idea del proceso iterativo es cómo nosotros rápidamente, si tenemos una idea, vamos y la probamos de una manera sencilla y rápida, y recibimos feedback. Y después que recibimos feedback, ajustamos y lo volvemos a probar, y recibimos feedback. Esa idea no solo funciona en los emprendedores. Mira, yo les voy a contar, cuando yo estaba en Procter & Gamble, nosotros estábamos lanzando un filtro de aire, un aparato para limpiar el aire en las casas. Y nosotros lo que hicimos fue, compramos unos aparatos de filtro de aire que se parecían a lo que nosotros queríamos comprar. Hicimos unas cajas que las mandamos a imprimir en un lugar así tipo Kinko o Fitripo, que te imprimen tu cajita bien bonita. Hablamos con una tienda, un CVS, que sería como un Sanborns en Estados Unidos, y les dijimos, mira, queremos poner estos filtros de aire aquí y los vamos a vender a tanto. Y nosotros invertimos en Procter & Gamble, que tiene millones y millones de dólares que invertir. Nosotros no invertimos prácticamente nada. Fuimos allá, pusimos nuestras cajas y veíamos cómo la gente venía y se paraba enfrente del filtro y lo miraba y agarraba la caja y lo miraba así y veía el precio. Cuando la persona se iba a la caja y ya lo iba a pagar, en ese momento salíamos nosotros y le decimos, no, mira, era mentira, el filtro, no hay nada dentro de la caja, el filtro no existe, estamos haciendo una prueba y por supuesto a la persona después le regalábamos un gift para que se fuera feliz y todo esto. Pero el proceso en ese momento nos permitía, ¿por qué lo escogiste? ¿Por qué lo compraste? O había personas
utilidad y después la volvían a poner ahí. Cuando estaban yendo a la tienda las buscaban. Oye, vi que agarraste el filtro, no lo compraste, ¿por qué no lo compraste? Eso es una mentalidad. Es una mentalidad, déjame probar rápidamente esta idea que tengo. Cuando nosotros en Confidipo teníamos una idea, en Confidipo en Estados Unidos tenemos 1.400 tiendas. Cuando teníamos una idea, ¿qué es lo que hacíamos? Vamos a probar en 20 tiendas. No vamos a probar en 1.400, imagínate que sea un fracaso. Vamos a probar en 20 tiendas rápido, las mañanas. Y nos íbamos, llamábamos a 20 gerentes y decíamos, mira, haz esto y vamos a probar qué pasa mañana. Si funcionaba, entonces vamos a probar en 100 tiendas. Si funcionaba, ok, vamos a ir a las 1.400 tiendas. Pero es más que explicarte un paso a paso, es una mentalidad de cómo rápidamente yo pruebo esto, lo pongo frente a mi cliente ideal, recibo feedback, ajusto y vuelvo otra vez. Y eso es lo que maximiza tu probabilidad de éxito. Ahí es donde está la clave para cuando tú realmente al final haces un lanzamiento y ahí sí le pides el dinero al primo, al cuñado o al tío, y ahora sí tienes un músculo aquí en el cerebro de conocimiento y experiencia que te permite tener éxito. Sí, y creo que esto fue muy bueno porque nos regresa nuevamente al título del libro, El emprendedor inteligente, ¿no? El saber cómo ir a los datos. Aquí mencionabas que un muestreo más o menos necesitas 100 o 200 personas, ¿no? Sí. O sea, para que sea como válido. Para que sea estadísticamente significante, estamos hablando de unas 200 personas. Ok, bien, y yo creo que eso tenerlo en mente cuando queremos empezar un negocio o algo, digo, a lo mejor a veces no llegamos a las 100 o a las 200, ¿no? Pero podemos hacer un muestreo menor, pero siempre tener esa mentalidad de decir, tengo que probar y que sea efectivo lo que estamos haciendo, porque si no, nos aventamos, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Te gana la emoción, y sí, como dices, oye, voy a mandar a hacer a China tantas cajas que se vean padrísimas, inviertes, y a la mera hora el flujo no es el correcto, ¿no? Entonces, me parece, pues, como ustedes pueden ver, hay muchísimo, ¿no? Y todavía nos faltaron varios detalles, ¿no? Muchísimos detalles por comentar, pero creo que es una excelente herramienta para aquellos que quieren emprender, pero también para aquellos que tienen hijos, que tienen familia, porque siempre el tener esto en mente y una mentalidad diferente, una mentalidad de negocios, ¿no? Y de una alta dirección, porque pues, para lograr esto, o pasas tantos años, ¿cuántos calentaste en Procter? 12 años, o sea, avientan 12 años en Procter & Gamble para poder tener esto, o a lo mejor una maestría en alta dirección para poder entender un poco y además no tan al 100%, porque una cosa es la maestría y otra cosa es la acción. Entonces, pues yo felicitarte, Víctor Hugo, creo que este libro va a ser un éxito. Gracias, Manuel. Yo creo que es una herramienta necesaria para cualquier familia que esté por lo menos en la casa ahí, para que si no es el hijo, si no es el hermano, la hermana, que diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero ir por este lado, ¿no? Entonces, si te parece, le cedemos el micrófono al público para que nos hagan preguntas. Pero el camino es el... Pues muchísimas gracias, Víctor, gracias. Buenas tardes. Antes que nada, les quiero agradecer por su presencia. Realmente nos han nutrido mucho de ideas, porque efectivamente sí tenemos en la cabeza eso de tengo miedo, qué van a pensar de mí, no me alcanza. Son muchos pelos los que nos ponemos en el camino. Me gustaría que nos regalaran 3 puntos, nada más 3 puntos de todo lo que nos han dicho. Claro, voy a leer el libro, pero 3 puntos resumidos, los 3 pasos del emprendedor. Muchas gracias. Los tres pasos del emprendedor. O sea, me estás pidiendo que te resuma un libro en 3 pasos. Ok, paso 1, compra el libro. Paso 2, lee el libro. Paso 3, aplica el libro. Por acá. Muchas gracias por esta invitación. Creo que hacía falta un libro con estas características y hablar hoy día de metodologías. ¿Cuál fue la metodología, ahora sí, para Víctor al crear? Obviamente, ¿cuánto tiempo llevó plasmar este libro? Gracias. Súper, mira, la metodología, el método M, yo te puedo decir que nos tomó como un año más o menos construirlo. Ahora, la metodología, sobre todo una metodología de negocio de esta, no hay nada aquí que nosotros hayamos, ¿sabes?, inventado, que cuando tú lo leas vayas a decir, wow, pero esta gente ¿de dónde viene? De Marte. Estos son los Elon Musk del futuro, ¿no?
muchas de estas cosas ya existían. Nosotros estudiamos otras metodologías, existen muchísimas metodologías, tanto en Harvard como en otras universidades importantes. Uno cuando va a comenzar un negocio, uno debe plantearse quién es la mejor persona que yo me puedo traer para acá, y no quién es la persona que tengo más fácil para traérmela al negocio. Yo creo que ahí te respondo un poquito la segunda. Ahora, hay casos familiares donde yo puedo decir, oye, mi hermano es fantástico en mercadeo, déjame traerlo porque él es la persona que yo necesito. Entonces, en esos casos, si hay una buena relación familiar, si tenemos una relación suficientemente honesta y abierta como para poder hablar honesta y sin dañar la relación familiar, buenísimo. Sin embargo, eso no es la mayoría. Entonces, en mi caso, lo que yo recomiendo, salvo el caso de muchas excepciones, es que no metan a la familia en el negocio. La familia es muy buena para los asados, para los fines de semana, para amarnos, para abrazarnos, y no para los negocios, en general. Ahora, respondiendo a tu pregunta número uno, aparte de meter a la familia en el negocio, ¿sabes que hay un libro que se llama El Image? Y en ese libro el autor habla de que existen tres tipos de emprendedores. Cuando uno es un emprendedor, existen básicamente tres tipos de emprendedores. Existe el que él llama el vendedor, existe el que llama el artista y existe el que llama el líder. Entonces, te explico. El emprendedor, digamos, el vendedor, ese primer tipo de emprendedor, es aquella persona que lo que le gusta es vender. ¿Quiénes aquí les gusta vender? Les encanta vender, ok. Esas personas que les encanta vender son personas que son un poquito inclusive agnósticas al producto. A ellos lo que les apasiona es poder comprar en uno y vender en 5. Eso es su pasión. Ese es un tipo de emprendedor. Hay un emprendedor que es el artista, que por lo menos yo soy un artista, que nos apasiona el producto. Yo por lo menos me pongo a escribir este libro y disfruto escribirlo, y lo mejoro, y lo mejoro, y lo mejoro, y casi que alguien me tiene que regañar y que si me ha visto, ya. Porque si no, yo me quedo toda mi vida aquí porque siempre lo puedo hacer mejor. Soy apasionado del producto, ¿verdad? Ese es el artista. La mayoría de los emprendedores son artistas. Y la tercera pata es el líder. Y el líder es aquella persona que le gusta crear equipos, crear organización, crear procesos. Voy a quitar el líder a un lado porque la mayoría de la gente no es líder. La mayoría de la gente es artista. Y como artistas nos enfocamos tanto en el producto o en el servicio que nos olvidamos que tenemos que salir allá afuera a vender. Uno de los grandes errores del mundo hispano, porque esto es un problema muy hispano, es que nosotros creemos esta idea de haz un producto excelente que la gente llegará. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de haz tu trabajo súper bien que el éxito te llegará? Eso no pasa. Si tú haces un trabajo de maravilla, pero si nadie sabe que tú estás haciendo un trabajo de maravilla, vas a ser el secreto mejor guardado del mundo. Cuando a mí me transfirieron de Venezuela a Cincinnati en Procter & Gamble, había un grupo de hispanos. El primer curso que ellos me dieron a mí, me dijeron, Víctor, yo sé que tú eres trabajador, porque los hispanos que vienen a Procter son trabajadores. Eso no tenemos duda. Pero sí te voy a decir lo que sabemos, que tú eres malo. Tú eres malo exponiendo tus éxitos. Porque tú piensas que si tú haces tu trabajo bien, todo el mundo se va a enterar y te van a ascender, te van a mejorar el sueldo, te van a crecer. Aquí no pasa así. Tú tienes que aprender a exponer. Al final, tienes que aprender marketing, tienes que aprender venta. En una empresa tienes que aprender a hacerlo tú adentro. Pero en un negocio, si tú pasas toda tu vida desarrollando el mejor producto del mundo, el mejor pastel, pero no hay alguien allá afuera vendiendo, el negocio no crece. Entonces, un gran error es no pensar de esa manera y no traerte a alguien que tenga esa habilidad lo antes posible. Entonces, o la desarrollas tú mismo, ¿verdad? O te traes a alguien, un socio o un empleado que sea un vendedor y decirle, mira, yo voy a enfocar en el producto, pero tú enfócate en vender, porque es muy importante que eso salga allá afuera. ¿Okay? Y te voy a decir, el tercer error que yo veo mucho que los emprendedores cometen es que el emprendedor dice, ok, ¿qué necesito aprender para tener éxito? Necesito aprender a hacer publicidad en Facebook, ok, déjame aprender a hacer publicidad en Facebook. Que tengo que hacer un blog, déjame hacer un blog. Que tengo que aprender cómo manejar el inventario, déjame aprender a convertirme en inventario. El emprendedor exitoso piensa, ¿quién es la mejor persona que yo puedo traer aquí para que haga esto? Y piensa en equipo. Entonces, eso es lo que permite empezar a construir un equipo alrededor tuyo. Yo creo que esas tres cosas son errores muy comunes del emprendedor. Buenas noches, muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Esto un poquito más a la distribución de tu libro. Y bueno, vaya, de un mensaje emprendedor, de alguien que ha recorrido el camino. En esta pandemia, y bien mencionaba las redes sociales que muestran al emprendedor
pues, con muchas cosas superfluas. Pero también salieron los gurús superfluos en esta pandemia. O sea, alguien se echó 3 cursos de YouTube, 3 videos de YouTube de cómo contar en Facebook y ya son el experto en Facebook. Y llegan a los emprendedores vendiéndose como el experto en Facebook sin saber, sin resultados, nada. Pero es lo que el emprendedor tiene a la mano. Porque la otra opción son cursos como el IPADE que cuestan $500,000 un semestre. Entonces, ¿cómo llevarle a los emprendedores una guía correcta, una guía de alguien que realmente recorrió el camino, sin que lo tachen de vendehumos por todos los que salieron en esta pandemia? Sí, mira, el métodogm.com, ahí tienen cursos, libros, todo, ¿no? Y pueden ver muchas cosas, pero tú sabes que toda esta explosión de las redes sociales, de los gurús, de los expertos, es algo muy nuevo para todos nosotros, ¿no? Y de hecho el enfoque y la atención de la humanidad se ha movido de la televisión, el periódico y todo esto a TikTok, Instagram y todos estos nuevos canales sociales. Yo creo que estamos en un proceso de transición y aprendizaje todos, donde cuando hay estos cambios tan grandes sociales, hay un proceso donde surgen muchísimas personas que son vendehumos, muchísimas personas que timan, que engañan, que traen, que no tienen valor de verdad en lo que hacen, y es un proceso que vamos a tener que atravesar hasta que nosotros como sociedad maduremos en nuestra búsqueda y absorción de contenido, ¿no? Espero que eso suceda, porque si no sé a dónde vamos a ir, ¿no? Porque siento que cada vez en ese aspecto estamos peor y peor y peor y peor. Nosotros lo que hemos tratado de hacer y la manera como nosotros nos definimos es, yo no soy un profesor de emprendimiento, yo soy un emprendedor que escribe lo que hace, ¿no? Y hemos tratado de crear una diferenciación versus los gurús en el internet de esa manera. Ahora, la realidad es que la gente ve lo que quiere ver. Entonces, por más que tú hagas un esfuerzo, tú te vas a traer a gente que ya está en un punto donde está pensando un poquito más serio acerca de la vida y tu futuro. Pero la realidad es, ¿por qué los programas más exitosos son los reality show o por qué son los que la gente quiere ver? ¿Por qué la gente está tan adicta a TikTok? Porque la gente lo que quiere estar viendo es tontería todo el tiempo. Entonces, no es el gurú el problema, no es el gurú falso el problema. El problema es la sociedad que lo está absorbiendo porque lo quiere. El día que la sociedad diga, yo no quiero estar escuchando gente falsa que no tiene, digamos, fruta del árbol en la mano, todos esos gurús van a desaparecer. Pero los gurús son simplemente una representación de lo que está ahí. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en el camino es tratar de ser una fuerza más real y más humana y tratar de rescatar, en el caso por lo menos de nosotros, ese emprendedor real y darle valor. Pero aparte de eso, lo que te puedo decir es ayudar a nuestros hijos, porque es la única manera, es que hacerle entender a nuestros hijos como los futuros parte de la sociedad, cómo conseguir el contenido correcto, cómo no dejarse engañar, cómo aprender a leer entre líneas, o sea, desarrollar esas habilidades, porque al final lo que tú ves en la televisión y lo que ves en social media es lo que la gente quiere ver, y eso es lo triste. Yo acabo de escribir un libro hace un año también. Felicitaciones. Esta salva de escribir un libro. Y ahorita estoy viendo con esto de la inteligencia artificial que ya pues, te puede ayudar fácilmente a escribir un libro. A título personal, yo creo que el escritor, como tú lo mencionas, se basa en escribir sus propias experiencias, sus propias cuestiones que él ha vivido para que realmente pueda impactar a las personas, ¿no? O sea, una experiencia. Yo siempre he dicho que no sé, yo digo, esta pieza se va a ir así porque ya la tengo. ¿Por qué? Porque puedo decirte qué puede suceder, qué me sucedió a mí, qué no puede suceder, o qué te puede de alguna manera mi libro ayudar. Yo nada más quiero preguntarte también al gran escritor de Sotomayor, que también su libro es muy bueno, también habla de superación personal, habla de todo lo que realmente mucha gente puede decir que hasta vendemos humo, porque yo también soy coach, de la ley de atracción, y mucha gente, pero no podemos ir alejado también de la realidad de la espiritualidad y que todo también va de la mano. Entonces yo más quiero preguntarte a ti como escritor, ¿tú qué piensas de esto de la inteligencia artificial? Que puede una persona ahorita también, por unas cuantas palabras claves o ideas, escribir un libro que a nosotros al menos nos llevó bastante tiempo en plasmar nuestras ideas. Claro, excelente pregunta. ¿Quieres responder tú primero o quieres que yo responda? Está muy buena tu pregunta. Mira, esto que te voy a decir es mi opinión, evidentemente, ¿no? Y para nada me considero un experto en inteligencia artificial.
Pero te voy a decir, basado en mi experiencia, ya yo he pasado varios rodeos de estos donde el mundo se va a acabar o viene una idea que va a transformar al mundo 180 grados. Y me he dado cuenta que al final no sucede. ¿No? Por ejemplo, hace muchos años decían, el internet va a destruir el negocio de retail, todo va a ser e-commerce. Aquí estamos en el negocio de retail, la librería más grande e importante está aquí abajo en el negocio de retail, y las tiendas siguen. Cuando salieron los libros electrónicos, ¿verdad? Ya nadie va a leer libros de papel, todavía las ventas de libros de papel son mucho mayores que las de electrónicas. Criptomonedas y metaverso. No, va a llegar un momento donde todos vamos a estar con unos lentes metidos en el metaverso y ya no vamos a tener una vida real y todos nos vamos a casar con figuras en el metaverso y vamos a tener hijos metaversísticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que llega una idea, que yo sí creo que esta es revolucionaria, existe toda esta explosión del media, de tratar de asustarte de alguna manera. ¿Por qué? Porque bueno, eso es lo que vende, el susto es lo que vende, que la gente esté preocupada, que el mundo se va a acabar, los trabajos se van a perder. Entonces, yo particularmente, mi opinión es que yo creo que eso no va a pasar. Ahora, lo que yo sí creo que va a pasar, y es lo que yo trato de ayudar a la gente, o por lo menos transmitir a la gente, es que la inteligencia artificial se va a convertir en una herramienta que si tú aprendes a utilizar, te va a permitir desempeñarte a un nivel mucho más superior que el que no puede hacer. Entonces, por ejemplo, volvamos a un caso, en Procter & Gamble, digamos que yo tengo dos gerentes de marca que me reportan. Un gerente de marca, si sabe utilizar la inteligencia artificial suficientemente bien, me va a poder sacar un reporte con unas conclusiones mucho más poderosas en media hora del tiempo, mientras el otro se va a tomar 2 días de tiempo. Entonces, con el tiempo me voy a dar cuenta que esta persona es mucho más productiva para mí. Entonces yo sí creo que se va a transformar en una herramienta importante que nos va a permitir llegar al siguiente nivel, hacer investigaciones más rápidas de lo que nos tomaban antes. A lo mejor te va a permitir sacar un libro en menos tiempo porque hay una parte que te va a apoyar. Pero yo tengo un amigo que se llama Lázaro Rusia, que es experto en inteligencia artificial, como él me decía, era Víctor, la clave del éxito en el futuro es mientras más humano tú seas, más éxito vas a tener. Porque la inteligencia artificial, digamos, cuando hablamos de IQ y hablamos de la persona más inteligente del mundo, bueno, IQ ya se está normalizando. Es decir, tú puedes ser muy inteligente o menos inteligente, lo que sea, la inteligencia artificial siempre va a ser más inteligente que tú. Pero tu humanidad, tu capacidad de conectar con unas palabras que lleguen al corazón de alguien, tu capacidad de entender los problemas que está pasando alguien porque tú los viviste y escribir de una manera que el que está leyendo siente que tú entiendes su historia. Eso solo lo va a poder hacer la persona que caminó ese camino a través de esa experiencia. Y ahí es donde va a estar el valor. Y yo creo que en un futuro nosotros vamos a apreciar más eso. Ya ahorita el día de hoy, si a mí una persona me dice, Víctor, mira, léete este libro que fue creado por inteligencia artificial, a mí no me interesa leer, no me entusiasma, ¿me explico? Ahorita, entonces en 5 años me imagino que va a ser aún peor, ¿no? Entonces yo creo que vamos a llegar a un mundo donde la gente va a decir, no, mira, este fue el libro escrito por un humano, este sí me lo quiero leer, ¿no? Estos poemas fueron escritos por un humano, esto sí lo quiero leer. Porque la imperfección, la belleza, la historia, eso está ahí. Y lo demás no. Entonces yo no me preocuparía desde el punto de vista de desesperarme, ni lo vería como una competencia que va a destruir mi mercado. Yo lo vería más cómo yo me convierto más humano, cómo me conecto más humanamente a través de mi escritura. Y logro conectar corazón con corazón, y no creo que haya manera que leía y pueda llegarme a los talones. Totalmente, déjame más justamente esta parte que mencionas, ¿no? En los libros, y es yo creo que es una pregunta bien interesante, ¿no? Que en las charlas entre autores o escritores o incluso lectores, ¿no? Es, oye, ¿qué va a pasar? ¿Van a desplazar? Y sí, fíjate que he visto ahí varios artículos y de personas que a veces dicen, oye, es que sí se parece a algo que yo podría haber escrito. Pero fíjense que yo creo que algo que va a pasar, y es algo que de cierta forma algunos lo estamos buscando hacer, es esa conexión de la que hablabas, ¿no? Es muy fácil hacer, digo, no es muy fácil, pero es más fácil agarrar y hacer un libro escribiendo y no ir ligando ideas, no ir pensando en qué siente la persona, no pensar tú qué estás transmitiendo, porque así hay muchos libros, ¿no? Es como un ensayo que todos hemos hecho, no hay quien lo hace y empiezas a escribir, pero ya meterte a ser un escritor en donde
tú estás imaginando qué va a sentir si esa palabra se repite, si esta... y a mí me ha pasado mucho, créanme, y de escritores que a veces son escritores de renombre, pero es complicado, porque a algunos se les va y estaban hablando de una idea y en las 3 siguientes palabras ya no hablan de lo mismo. Eso es complicadísimo, ¿no? Por eso, no sé, Gabriel García Márquez, o sea, son genios que lograban ir hilando a los personajes, a la gente. Entonces, eso yo creo que justamente compagino con lo que dice Víctor Hugo. Lo único que hace es que nos presiona a los humanos a sacar todavía lo mejor, ¿no? Y bien lo digo, es buscar una perfección imperfecta, porque ahí es donde va a estar el valor, ¿no? Entonces yo creo que se pone bueno la competencia, entonces lo agarramos así, pero hacia algo positivo, ¿no? Gracias, Manuel. Y bueno, un testimonial y una pregunta. Muchas gracias, Víctor, por estar acá. Ahora es un honor tenerte aquí en México. Un testimonial, bueno, 2 personas que hemos pasado por el proceso de NGM, emprendiendo con el libro y con el curso que dan, y podemos ser fieles testigos de que esto funciona. Y por otro lado, la pregunta sería, ¿cómo ves NGM en 5 años? Ok, buenísima pregunta. Bueno, nosotros, el libro es parte de algo mucho más grande, ¿no? Nosotros de verdad, la visión que nosotros tenemos como EGM, la mencionó Manuel ahorita hace unos minutos, es que nosotros de verdad queremos que EGM se convierta en una metodología que se enseñe en las universidades. Nosotros de verdad creemos que si nosotros enseñamos la metodología en las universidades y podemos impactar los jóvenes que están saliendo y entienden esta metodología, vamos a crear un impacto muchísimo más grande. Entonces, nosotros tenemos metas dentro de la compañía, como queremos tener más de 1000 empresas que hayan pasado por el proceso en los próximos 3 años. Tenemos metas de ventas de libros, tenemos metas de ventas de cursos, metas de coaches que estén certificados con nosotros, pero al final, realmente, si nosotros vemos EGM como una marca, la metodología como una marca, que de la misma manera ahorita que cuando las personas que trabajan en procesos y sistemas conocen lo que es Six Sigma, o conocen lo que es Toyota Production System, o conocen lo que es Scaling Up como metodología, que de aquí a 5 años en una universidad aquí en México estén enseñando el emprendedor Ruth Model como una metodología para construir negocios de sólidos, ¿no? Hola, buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Marina Istar. Primero agradecer de todo este bagaje, toda esta experiencia de tanto tiempo que nos has compartido. Poco tiempo, dijiste tantas cosas de manera resumida pero muy nutritivas. A mí me están sirviendo mucho y no puedo irme sin honrar todo esto. El tiempo, la energía de las personas que están participando, el tuyo para hacer un libro y que todavía te dé tiempo para hacerlo alimentarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Marina, gracias por tu palabra. Yo me dedico al área de las inversiones, soy CEO de una empresa de inversiones y mi única pregunta va relacionada a, Mario, me gustaría que nos compartieras tu opinión. Justamente me muevo mucho en las redes, en las plataformas más comunes, Facebook, TikTok, Instagram, y leo constantemente, verdaderamente constante, casi diario, personas que escriben: invítenme a un negocio donde no se tenga que invertir. Yo, dedicándome a lo que me dedico, sé perfecto que la inversión siempre es necesaria, que es parte del crecimiento personal. Debo invertir en mí. Si tengo un negocio, un emprendimiento, tengo que comprender que la inversión es absolutamente indispensable para el crecimiento. Mucha gente, México no sería un país tercermundista si pensáramos diferente. Yo lo veo, lo leo constantemente. Por eso me atrevo a decir, así como tú dices, no es el total de las personas, pero muchas personas piensan de esta manera, que quieren emprender sin invertir, que quieren un negocio exitoso sin inversión. ¿Tú qué nos puedes compartir acerca de eso? ¿Sabes que gracias por la pregunta, Marina, yo creo que yo miré un paso más atrás y yo pensaría, una persona que piensa de esa manera
es una persona que quiere tomar y ganar y no quiere dar. O sea, nosotros como seres humanos somos dadores o somos extractores, o somos personas que multiplicamos, somos personas que extraemos, restamos, dividimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar para tu negocio, para el mío también, tenemos que buscar personas que sean dadores. Y una persona que es un emprendedor ya tiene una mentalidad de inversión, porque él entiende que el objetivo que esa persona tiene, lo que quiere lograr, lo tiene que lograr a través de dar valor, agregar valor, ¿verdad? Al final un negocio es un intercambio de valor. Yo te doy valor a ti, por ejemplo, o digamos, yo tengo dinero y yo te lo doy a ti, ese es mi valor, mi dinero, y tú me das un valor a mí como empresa de inversión y me dices, yo voy a tomar tu dinero y lo voy a invertir en estos lugares y te voy a dar un retorno mucho mayor del que tú tuvieras en una cuenta bancaria. Ese es el intercambio de valor. Si tú me das un 15%, 20% de retorno, yo estoy felicísimo. Entonces me siento que tú me estás dando un valor gigantesco. Si tú me das un retorno negativo, entonces me siento robado, digamos, o me siento que no me diste el valor que me prometiste. Pero al final es un intercambio de valor. Hay seres humanos, hay personas, no sé si decir que es la mayoría, pero un grupo bien grande, de gente que crece solo buscando extraer del mundo. Y eso no solo en los negocios, en las relaciones, en el trabajo. Son la gente que va a un trabajo y que está pendiente cuánto me van a pagar y cómo puedo ir a las 4:59 antes que suene no sé, antes que se hagan las 5, y cómo me puedo llevar un lápiz o un bolígrafo a mi casa para hacer, ¿verdad? Entonces, yo lo que te puedo decir en ese caso es yo me alejaría de esas personas, porque no son las personas con las cuales yo no construir un futuro. Yo puedo tratar de educar, y yo trato de hacerlo en mi podcast o en los artículos que escribo. Yo trato como que de crear esa conciencia, y ojalá alguien diga, wow, yo de verdad soy un extractor y debería convertirme en una persona que fuera más dadora. Pero dudo que eso pase mucho. Yo creo que lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos para que sean dadores, y buscar asociarnos y estar con gente que sea dadora. La gente que es dadora, la gente que entiende que tiene que pagar un precio antes de obtener el resultado, es la gente que nosotros queremos estar cerca. Entonces, yo no perdería tiempo en eso. Eso es como que los comentarios de los haters en las redes sociales. Ya yo no invierto tiempo en eso, ¿no? Eso habla más de la persona que de mí. Yo busco quién es la persona que realmente quiere dar, que está dispuesta a pagar un precio. Mira, nosotros tenemos, hace un año, una persona me escribe y me dice, Víctor, quiero ir a tu congreso. Nosotros tenemos un congreso una vez al año en Miami. Quiero ir a tu congreso, soy de Chile, estoy vendiendo unas cosas para comprar un pasaje para poder ir a tu congreso. Entonces la persona, yo recibo ese mensaje, la persona no sé qué vendió, compró un pasaje de Chile, y cuando llegó al congreso me dice, Víctor, ¿sabes qué? Tuve que sacarme el pasaporte, porque esta es la primera vez en mi vida que yo viajo internacionalmente para venir al congreso, ¿no? Esa es la persona que yo quiero tener cerca. ¿Me explico? Entonces cuando esa persona me contó eso, yo inmediatamente, yo te quiero tener cerca de mi vida, yo quiero que estemos conectados, yo quiero que después esa persona pasó a trabajar con nosotros, porque eres una persona que está dispuesta a invertir y seguir adelante, ¿no? Y yo imagino que tú lo viviste muchísimo, Manuel, en tu carrera como nadador y en todo lo que has visto en la vida. Existe la persona que entiende la gratificación diferida, pongo un trabajo por un mejor futuro, y existe la persona que dice quiero extraer todo el beneficio hoy, y esa es la gente que no, es mejor seguir y buscar a lo que sí. El emprendedor existe algún tiempo en el que se debe de, vamos, estimado, en donde se debe de la empresa hacer el salto que tú hablas. O sea, la pregunta es más o menos cuánto tiempo desde que un negocio comienza hasta qué momento el emprendedor podría empezar a despegarse de la operación. Mira, depende del caso específico y de todas las empresas, todo depende del nivel del equipo, el nivel de capital que tienes, qué tan rápido creciste, todo eso va a variar, pero yo no, en mi experiencia, yo no podría pensar menos de 3 a 5 años. Menos de 3 a 5 años yo lo veo difícil que el dueño de un negocio haya construido una estructura lo suficientemente fuerte, haya transmitido una cultura tan grande como para poder despegarse. Entonces, hay gente que lo puede hacer antes, sí, pero más o menos ese es el tiempo que yo he visto. Cuando lo hacen bien, hay otros que pasan 25 años en una empresa que todavía trabajan 16 horas, ¿no?